Buenos días y bienvenidos todos, qué gusto que estén aquí. Yo personalmente estoy bastante emocionado de que arranque hoy este encuentro que desde hace tiempo tenía ganas de convocar. Creo que mi llegada en mayo a la dirección del Museo del Chopo fue la gran oportunidad para articularlo, puesto que quizás no todos lo sepan, pero el Chopo fue muy importante en los 80, entre muchas cosas, por aglutinar o articular las escenas subterráneas de aquel entonces, con artistas, muchos de ellos ya son hoy famosos, y entre esas escenas subterráneas recuerdo que aquí en 1980 se implementa un proyecto que pretendía juntar a melómanos, a gente aficionada a la música no comercial, lo cual en ese entonces era una categoría bastante amplia que iba desde la música clásica hasta el folclore latinoamericano, sudamericano, la protesta y los subgéneros insondables del rock y el jazz y el blues. Y era un lugar de encuentro y intercambio de literatura o parafernalia y desde luego grabaciones que en ese México de aquel entonces eran inaccesibles, fuera porque las fronteras estaban cerradas, porque se importaba poco y lo que se importaba era caro, y porque se imprimían pocas ediciones en México de discos de artistas internacionales. Yo quiero pensar con ese hecho, o lo interpreto a la luz de hoy en día, que era una forma de apelar al trueque como elemento de la economía cultural, como intercambio de valores simbólicos no mediados necesariamente por el mercado. Y creo que esto fue importante, ese encuentro se convirtió en un tianguis callejero, en un mercadillo callejero que todavía hoy vive, como a un par de kilómetros de aquí de distancia. Creció tanto que tuvo que salir del museo, y creo que esa vocación de este museo de articular la cultura alternativa, las escenas subterráneas, desde las reivindicaciones de género, el movimiento gay, hasta la literatura y las artes escénicas, tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día con los cambios de paradigmas, y tiene mucho que ver con los dilemas en la producción y distribución o diseminación y recepción del arte, y tiene mucho que ver, desde luego, por lo tanto, con estas reflexiones críticas en torno al derecho de autor. Ariel Bercelli, bienvenido, lo conocí hace también unos años en un congreso iberoamericano en Medellín. De hecho se subió en la misma camionetita que yo, y ahí iba hablando él de que tenía hambre y acabamos comiendo en el mismo restaurante. Me sorprendió su edad y vi una conferencia que lo que le pedí es que la diéramos aquí. Creo que es muy útil esa conferencia que él dio entonces. Dice que va a ser lo mismo pero ampliado. Él es de Argentina, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la CONICET, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo, Argentina, tiene posgrado en Propiedad Industrial de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Información Nacional de la Agencia Coreana para las Oportunidades Digitales, posgrado en Derecho en Internet en la Universidad de Harvard, escribano de la Universidad Nacional de Rosario y abogado de la Universidad Nacional de Mar de la Plata. A su vez es fundador y presidente de Bienes Comunes AC. De 2003 a 2010 fue líder del Creative Commons Argentina. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran La conquista silenciosa del ciberespacio de 2004, Aprender la libertad de 2006 y su tesis de doctorado Repensando los bienes intelectuales comunes de 2009. Esta es una breve semblanza, hay más información en su sitio que él nos lo dirá. La dirección nos la dirá en su participación. Pues bienvenido, Ariel, y te dejo aquí en el estrado para que nos cuentes. Bueno, ya todo el mundo sabe, tiene el programa de hoy. Alguien que no lo tenga, que levante la mano. Varios. Pues el programa sigue en la tarde, les vamos a repartir al rato la hojita porque está bien interesante. Hoy van a participar Jorge Reichenbach, Sebastián Lorenzo y Andrés Garibay, coordinados por Leo Felipe Sánchez a la 1 de la tarde, y en la tarde
va a estar Vilma de Arellano con Álvaro Hegenvich, Mirna Ortega, Iván Martínez y Alejandro Pisanti. Como pueden ver, el programa de hoy, mañana y pasado es muy interesante y los invitamos a asistir a todo el encuentro. Ahora sí, perdón, adelante. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a José Luis, que efectivamente me invitó, tuvo la valentía de dejar de organizar este evento. Siempre que vengo a México, me siento como en mi casa, y la verdad que descubrir el Museo Universitario del Chopo es realmente fantástico. También me sentí como en mi casa, quiero agradecer a la organización, a la universidad y específicamente al museo por la invitación y por la libertad con la cual pudimos manejar. Desarrollar, abrir el evento y también que me hayan permitido manejar el tema con cierta prudencia en términos de qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a discutir. Me acuerdo que en aquellos intercambios con José Luis Paredes Pacho discutíamos cuán densa era la problemática del derecho a autor, cuán densa era la problemática de los intereses que estaban en juego y cuán modestos son los pasos que tenemos que dar. ¿Para qué? Para generar una especie de equilibrio, un equilibrio que de una u otra forma, ya sea en términos legales o en términos tecnológicos, se ha ido perdiendo sobre este tema. Me pareció, en el momento que discutíamos, muy relevante que estas discusiones se den en ámbitos como, por ejemplo, el Museo Universitario del Chopo. Es decir, armar un laboratorio, un espacio de diálogo permanente, donde todos los intereses que están en pugna en relación a la regulación de derecho de autor y derecho de copia, me parece fundamental. En ese sentido, tomen mi participación, tomen mi conferencia como un paso más, como una conferencia que invita a repensar el derecho de autor y el derecho de copia en la era digital. Ese es el objetivo y además invito a los otros participantes a hacer lo mismo y también los invito a ustedes a participar en términos de diálogos, comentarios, sugerencias que pueden aparecer hoy, pero que también pueden aparecer en un segundo, en un tercer momento, y para que también presenten propuestas sobre las diferentes tensiones y sobre las diferentes problemáticas y soluciones en el derecho de autor y derecho de copia a nivel mundial y específicamente en México. Mi presentación se va a dividir en tres partes. En primera instancia quiero hablar sobre cuál es el impacto o los cambios que tiene el derecho de autor en la era digital. En un segundo momento voy a hablar sobre la calidad y el carácter de los bienes. ¿Por qué? Como vieron, mi presentación tiene que ver con derechos, tecnologías y bienes comunes. Y la discusión de fondo tiene que ver con la cultura. Yo lo que quiero hacer, sobre todo en este tercer punto, es discutir qué diferencia puede existir entre lo que sería una noción de acceso clásica, de acceso de la ciudadanía o acceso de los usuarios o el público en general de las obras intelectuales, y el concepto de disponibilidad. Y específicamente ahí quiero analizar la relación que tienen estos dos conceptos, el acceso y la disponibilidad, en relación a la democracia. Así que entonces vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de tecnologías y obviamente vamos a hablar sobre bienes comunes. Empezando por el primer punto, me interesa hacer una referencia casi alegórica. Tal vez la mejor imagen que demuestre qué es lo que ocurre con el derecho de autor y derecho de copia en la era digital tenga que ver con esta imagen. En un momento de cambio, es decir, en un momento en donde varias cosas están cambiando, no solo la conceptualización jurídico-política del derecho de autor, sino también las tecnologías. Tal vez la imagen del yin y el yang nos demuestre que no todo es beneficioso, ni tampoco todo es pernicioso. Es decir, la idea de ver que siempre que hay algo bueno también hay algo negativo que se puede presentar, o la idea de que en una situación negativa también hay algo positivo que se puede rescatar, es bien interesante para empezar a evaluar esta situación de equilibrio, esta situación de pequeños pasos para ver que todos los intereses en juego, en pugna, en esta regulación se vean representados. ¿Y por qué la idea de yin y yang? Porque la idea es ver que en ningún otro momento histórico, los usuarios finales
con el desarrollo de las tecnologías digitales y sobre todo de las redes electrónicas distribuidas como Internet, pueden, a partir de estos desarrollos, crear, pueden publicar, pueden compartir, pueden liberar o pueden colaborar con otros para producir valor intelectual, para generar obras intelectuales. Y esto antes de las tecnologías digitales no existía como tal. Sí, obviamente existía producción, pero no en las condiciones en las que se produce ahora. Y esto realmente es un beneficio gigantesco. Fíjense que el contraste entre el negro y el blanco acá indica eso. Sin embargo, lo que quiero marcar con la idea del yin y el yang y esta idea de un equilibrio de lo bueno, lo malo, lo negativo y lo positivo, es que también en estos momentos históricos lo que está ocurriendo es que existe un proceso de clausura, de cercamiento, de privatización, de apropiación de este valor intelectual que se genera de forma distribuida por parte de algunos estados y de algunas corporaciones comerciales. Por eso la idea del yin y el yang. No quiero hacer una lectura ingenua del tema. Hay muchos intereses en juego y la idea es ver cómo se movilizan. Es decir, la idea es armar un mapa en donde uno pueda identificar cuáles son los verdaderos intereses. No solo en términos de políticas públicas, sino también en términos de modelos de negocio, que se va a hablar mañana, en términos de producción de conocimiento científico-tecnológico, incluso hasta de formas de gobierno. El gran impacto que han tenido las redes electrónicas distribuidas es justamente permitir que el valor se genere de forma distribuida. Es decir, que el valor se genere de cada uno de los extremos de la red. Es decir, si uno mira, por ejemplo, este esquema y ve que una red centralizada tiene un núcleo, tiene un nodo que concentra efectivamente la información y otorga permisos que puede controlar, y ve que ese control se empieza a descentralizar en la red del medio y entiende que Internet funciona como una red distribuida, empieza a entender por qué la red funciona como una red autoevolutiva. Es decir, a medida que se fueron montando estas redes distribuidas, Internet fue creciendo de una manera autoevolutiva, es decir, sin un control central. Y esto ocurrió tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Obviamente la red tiene controles. No quiero con esto decir que la red no tenga controles. De hecho, lo que está en expansión en estos momentos a nivel mundial es justamente un control social, distribuido y concentrado. Sin embargo, lo que quiero referenciar en estos momentos es que este modelo de red distribuida permitió que el valor intelectual, ya sea en formato de bienes intelectuales, de obras intelectuales y de otras formas de valor como tendencias, perfiles y todo aquello que los usuarios producen y comparten, producen e intercambian, se da de una forma distribuida. No hay alguien que vaya a censar de forma directa y permita o no permita. Por ejemplo, en el museo obviamente hay una administración y los artistas que quieren presentar sus obras tienen que pedir permiso y no se puede establecer una simultaneidad. Pero imagínense una red mundial como Internet hoy en día. No hacen falta permisos, sobre todo con el desarrollo de la web y con el desarrollo de la web más 2.0 interactiva y todo lo que viene en relación a la web semántica. Entonces, si nosotros fuéramos a discutir el derecho de autor y el derecho de copia hace 30 años, esto que yo voy a decir no sería dicho de la misma forma. De hecho, ustedes tampoco lo podrían interpretar. De hecho, no podríamos comunicarnos porque la tecnología ha impactado fuertemente en la regulación. Y ese es uno de los puntos críticos. Y esto ha producido claramente una resignificación de lo que es el derecho de autor. Insisto, las problemáticas sobre el derecho de autor son densas, son complejas, no tienen soluciones rápidas y sí tienen una necesidad de discutir cuáles son estos procesos. Lo cierto es que después de la aparición o la expansión de las redes electrónicas distribuidas y las tecnologías digitales, y uno podría decir como también ocurrió con la imprenta de Gutenberg de tipos móviles, lo que ocurrió es que en ese momento emergió, pero ahora hay una resignificación profunda del derecho de autor, profunda. Tanto es así que les voy a contar en unas diapositivas adelante, que el principal impacto sobre la regulación de derecho de autor no proviene de una reforma legislativa, sino que proviene directamente de una interpretación de lo que son las regulaciones del derecho de autor. Si uno ve que el derecho de autor tiene una estructura o tiene una arquitectura densa, a medida que iba haciendo mi tesis de doctorado me fui dando cuenta que generalmente se interpretaba el derecho con una visión lineal, con una visión monolítica,
Pero cuando uno establece un mapa de quiénes son los que están involucrados en esta regulación, empieza a entender por qué el problema es tan denso, por qué es tan profundo, por qué es tan denso, por qué se orienta al control social o a formas represivas sobre las capacidades de copia de los usuarios. ¿Y quiénes son los que participan? Bueno, hay varios elementos. En primera instancia está claro que los autores y los creadores. De hecho, la regulación se enfoca ahí. Pero también empiezan a aparecer otros elementos que cuando uno lee una regulación o tratados internacionales, una ley sobre derecho de autor y derecho de copia, empieza a ver. ¿Qué empieza a ver? Los bienes intelectuales. Incluso los tratados internacionales y las leyes excluyen la regulación de las ideas. Este es un punto clave. Dice, las ideas en sí mismas no se protegen por el derecho de autor, solo las obras intelectuales. Y eso no quiere decir que la regulación no atienda a los bienes intelectuales, que vendrían a ser como el nutriente básico para la producción de las obras. Y entonces acá empieza a aparecer un elemento novedoso tal vez, porque el valor intelectual está expresado tanto en los bienes intelectuales como en las obras en sí mismas. Entonces esta diferencia que antes no era relevante en las interpretaciones del derecho de autor, ahora empieza a ser fundamental. Lo otro que uno ve es que a las obras intelectuales, y sobre todo por el formato que tienen las regulaciones, se le agregan también las consideraciones sobre sus soportes. Es decir, hace unos minutos me hicieron una entrevista sobre el futuro del libro. Aquel soporte literario de hojas de papel con un lomo engomado, ese tiende a desaparecer. Será reemplazado por otro tipo de soporte. Entonces, entre los bienes intelectuales, el concepto de obra de la regulación clásica del derecho de autor y sus soportes, hay un juego novedoso. Eso cambió y eso resignificó también de forma profunda el derecho de autor. También obviamente están las instituciones comunitarias o estatales de gestión colectiva del derecho de autor, algunas que incluso son nuevas, otras que deberían crearse. Obviamente están las empresas vinculadas a el tratamiento más industrial de la cultura y algo también muy novedoso que transformó, y dicho sea de paso, impactó en lo que es la reconsideración fuerte del derecho de autor, es la presencia de los usuarios y el público en general, todavía sin voces que vayan a proteger o negociar los intereses, pero claramente con una práctica que desatiende las interpretaciones de algunos estados, de alguna gestión colectiva o de algunas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno toma, por ejemplo, el movimiento del soft libre, aquel que produce soft y aquel que es usuario del soft está indiferenciado. Y esto ocurre con varias obras intelectuales. Es decir, si uno toma, por ejemplo, el licenciamiento copyleft, se da cuenta que hay una indiferenciación entre quien produce, salvo por los derechos personales, y quienes son aquellos que son usuarios. Es decir, encuentra esta categoría de los usuarios o del público en general, encuentra una especie de renacimiento en donde la regulación y la dinámica de producción de valor intelectual en la era digital ve que las nuevas obras nacen de estos usuarios. En redes electrónicas distribuidas, no es que haya una indiferenciación completa, y los derechos atienden esta diferencia, pero muchas veces las obras, ya se ve muy claro, nacen de estos usos, de estas derivaciones que producen los usuarios finales. Entonces, esta es una cuestión a atender. No me voy a referir a todo este esquema porque es denso, pero sí quiero hacer hincapié en la relación entre los bienes intelectuales, las obras intelectuales y sus soportes. Específicamente, quiero hacer referencia a que el concepto de obra intelectual está en crisis en este momento. Dicho sea de paso, muchas veces las regulaciones atienden solo este concepto y desatienden otras formas también fuertes en donde el valor intelectual se produce. Específicamente me refiero a que una obra intelectual, en el esquema clásico del derecho de autor, se define como un conjunto de bienes intelectuales expresados sobre un soporte. Es ahí donde el derecho de autor rescata la impronta del autor, la impronta de esa persona física que por su vida, por su parecer, como una extensión de su libertad de expresión, quiere decir esto y quiere comunicar aquello hacia un público. Obviamente el concepto de obra está siempre
subsumido o vinculado directamente, articulado con el concepto del soporte, el soporte material. Si no existiera soporte de esta charla que yo estoy dando, un soporte magnético o un tipo de grabación o alguna forma donde se estuviera recuperando, esto que yo estoy diciendo se licuaría tal vez en el registro que ustedes pueden tener mentalmente. Solo es la relación con el soporte lo que lo transforma en una obra. Incluso se discutió históricamente cuán original debía ser este emergente. Entonces, esta idea de estos tres elementos, que se ve muy claramente en la era digital, por la revolución que hubo en términos de los soportes. Si uno piensa en Internet, ve que las redes de pares, por ejemplo, los discos rígidos de las computadoras personales, funcionan como el soporte de esas obras. Y que las obras intelectuales que antes eran literarias o que antes estaban en un CD o en un DVD, empiezan a estar en los discos rígidos. Entonces uno ve Internet, con esos discos rígidos distribuidos, como una enorme red donde son los soportes de las obras. Nadie está entendiendo Internet como soporte de obras intelectuales hoy en día. Todavía se sigue pensando en una fijación en un soporte que es más bien individual. Hay un prejuicio sobre lo que operó el formato libro y la regulación inicial sobre la imprenta de tipos móviles que hoy nos está afectando y no se puede expandir. Es decir, el punto concreto es que estos son los verdaderos soportes de las obras intelectuales hoy en día. Cuando se habla de la computación en la nube, uno ve este esquema. Y sin embargo, uno tiene que pensar seriamente en que tiene tal vez acceso a información que está en los servidores de Google o de Facebook, donde uno interactúa, pero imagínense caminando o abriendo una puerta en donde efectivamente están los soportes de lo que uno mismo hace. ¿Dónde están? No sabe ni siquiera dónde están. En cambio, en el formato libre uno tiene el soporte ahí, a la mano. Por eso el libro generó una revolución tal que hubo una reforma religiosa, favoreció los procesos de democratización, favoreció los procesos de alfabetización, de educación, etc. ¿A qué voy con esto? Voy a que sobre el derecho de autor, y de hecho siempre se lo llama propiedad intelectual, hay una doble regulación que se está afectando, que lo está afectando. ¿Por qué? Porque por un lado encontramos los bienes intelectuales, aquellos que ya comprendemos rápidamente que en esta charla o en lo que las personas pueden hablar están presentes, aquellas ideas, pareceres, perfiles, todo aquello que podemos intercambiar, que son abundantes, que a medida que más circulan, más crecen en su valor. Y otra lógica distinta es la lógica de la propiedad privada, en todo caso, sobre los soportes materiales de las obras. No sé, piensen en, por ejemplo, un CD que tiene un soporte y tiene las obras intelectuales dentro. Piensen, por ejemplo, en un caso extremo, ya que estamos acá en México, en un mural. Dice, ¿qué vale el Portland o vale la materia sobre la que se pintó o en realidad vale la obra en sí misma? Entonces hay una relación entre los bienes intelectuales, el concepto de obra que se protege técnicamente en la regulación y una duplicidad de regulaciones sobre los soportes. Si no se entiende esto, no se entiende por qué tanto problema en la era digital con el derecho de autor. Porque los modelos de negocio de algunas empresas obviamente atienden a la regulación de la propiedad privada sobre los soportes, una venta o un tanto de ganancia sobre la venta de los soportes. Insisto con la idea de que Internet es una enorme red de millones y millones y millones y millones de soportes de obras intelectuales distribuidos que tenemos en nuestras casas o que tenemos acá a la mano. Entonces, cuando uno empieza a ver el esquema a este nivel, empieza a entender la densidad del problema y dónde se van ubicando los diferentes actores. Todo esto para resignificar el derecho de autor y derecho de copia y ver que producto de un desarrollo tecnológico, se favorecieron nuevas formas de gestionar el derecho. Acá hay algo muy concreto, tecnologías que cambian esta forma de producir, de circular, incluso hasta de regular de forma tecnológica o vinculado con la tecnología las obras intelectuales. Entonces, ¿qué ocurre con la gestión de estos derechos? Estos derechos que los tienen los autores y los creadores, sus titulares derivados, que uno podría decir son los titulares más bien industriales,
pero que también los tiene la gestión colectiva, o las instituciones públicas de gestión colectiva, y también lo tienen las empresas, siendo titulares derivados, y también los tiene el usuario final o el público en general. ¿Qué ocurre con la gestión que hace de sus propios derechos el ciudadano? Entonces, cuando uno empieza a meter todos los elementos dentro de la discusión, en el análisis, genera un mapa de relaciones sobre estos procesos, empieza a ver la complejidad. Para sintetizarlo y volverlo más fácil, uno podría decir que existe una forma de gestión más vinculado a lo industrial y que tiene que ver con las medidas de protección tecnológicas, es decir, CEPOS, una idea de gestión colectiva a través de la tecnología, que es una privatización que se deja o se delega en las empresas privadas para que ellos gestionen sus derechos y que inhiban o prohíban la copia sobre, por ejemplo, música o películas o libros. Y otro formato. Recuerden que este formato es el formato clásico en donde se utiliza el derecho de autor para restringir, para limitar, para inhibir la capacidad de copia. Ahora, existe también otra forma de interpretar el derecho de autor y el derecho de copia, o decir, la regulación, que tiene que ver con un formato positivo y no negativo. Se utiliza el derecho y lo que ya está regulado en los tratados internacionales o en las leyes locales, en las leyes domésticas, más todas las resoluciones administrativas que hay en las diferentes instituciones, o incluso acá en el mismo museo, más las licencias de carácter privado que hacen los artistas con otras instituciones públicas y privadas, en donde lo primero que aparece es que el derecho se utiliza de forma positiva para compartir, para favorecer el compartir, no para limitar los derechos. Y me refería hace unos instantes a que el principal punto de cambio, la principal bisagra en relación a la regulación de derecho de autor tenía que ver con una interpretación. No tuvo que ver con una reforma legislativa, no tuvo que ver con un nuevo tratado de la OMPI, tuvo que ver con el desarrollo de una licencia, de un concepto y después de una licencia que siguió ese concepto, que es el concepto del copyleft. Entre más o menos el 83 y el 85 se desarrolló una licencia, que es la General Public License, que la desarrolló Richard Stallman y Evan Moglen dentro del proyecto GNU, que utilizó el derecho de autor y lo que existía en términos de relaciones privadas para permitir una relación virtuosa para que el software, una obra intelectual específica, con una carga muy importante hacia lo instrumental, pudiera, de alguna manera, no cerrarse, de alguna manera quedar abierta y quedar libremente disponible para que se pudiera retroalimentar a través del tiempo. Obviamente esto generó comunidades y uno podría hablar de Linux, podría hablar de diferentes versiones, pero también de un pack de aplicaciones para oficina como LibreOffice, como el Moodle, como Firefox o como WordPress. Son todas aplicaciones que están liberadas bajo este mismo concepto. Incluso también uno podría hablar del concepto de Creative Commons, que rescata al menos en una de sus licencias este concepto de copyleft y después se amplió a otro set de licenciamiento. Hasta acá vendría a ser las formas en que se resignificó en estos últimos años el derecho de autor. El punto al que quiero llevar es que entre el desarrollo de algunas tecnologías y las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia, en estas dos formas de interpretar, ya sea de forma restrictiva o negativa o positiva en términos de lo libre abierto, existe un proceso de co-construcción entre las regulaciones y las tecnologías. Es decir, muchas veces se utilizan tecnologías para producir efectos de regulación y muchas otras veces se utilizan leyes o interpretaciones legales para favorecer o desfavorecer, para permitir determinada producción tecnológica o determinado artefacto tecnológico. Entonces, los dos procesos están orientados y se genera un loop. Muchas veces no podemos identificar qué se regula a través de la tecnología y qué tecnología en realidad produce los efectos que haría la regulación. Claramente, las tecnologías
regulan a través de su arquitectura o del impacto directo de lo que permiten y no permiten, y muchas veces el derecho lo que buscan es justamente tener una instancia tecnológica que ejecute aquello que se puede y no se puede en el caso concreto. Acá hay una relación de co-construcción íntima, profunda. No es que se descubre ahora, está antes. Si uno quiere tomar el caso, por ejemplo, del nacimiento de la cárcel y los análisis de Michel Foucault, en donde ve que, por ejemplo, la cárcel o el dispositivo del panóptico, tal como lo entendemos, esas formas de vigilancia, nacen antes que las leyes que efectivamente lo regulan. Hay una diferencia como de 80 años. ¿Cómo está evolucionando el derecho de autor y derecho de copia en relación a las tecnologías que se están desarrollando hoy? Tal vez esa es una pregunta fuerte que debemos hacernos. Este laboratorio y esta jornada sirven para repensar ese proceso. Esto muestra también la densidad y la complejidad de este proceso y también la prudencia con la que uno debe referirse a todos estos procesos sin desatender los intereses de nadie, ¿no? Comentábamos al principio, y de hecho lo dijo el director del museo, ¿hay que repensar estas regulaciones? Sí. ¿Cómo repensar procesos tan complejos y densos? Bueno, hay que invertir tiempo en dialogar y en encontrar soluciones virtuosas. No va a venir nadie a vender espejos de colores en donde ni tampoco formas represivas del derecho de autor van a garantizar una nueva instancia, un derecho de autor que todavía no existe pero que efectivamente deseamos. En segunda instancia, quiero avanzar sobre una categorización que utilizo en mi tesis de doctorado y que me permitió justamente ver hasta dónde se pueden llevar las categorizaciones jurídicas en relación al cambio tecnológico. Es decir, hasta qué punto se puede ir en relación a cuánto de estas obras, estos bienes y obras intelectuales son privados, son públicos o son comunitarios. Y para esto, y en relación, este tema lo voy a ver después en el tercer punto, pero quiero que empiecen a pensar en términos de economías. No solo es un problema legal el que tenemos adelante, es un problema económico. Y sobre todo de perspectiva económica. Cuando empecé a trabajar sobre el concepto de los bienes comunes, me di cuenta que estos bienes son bienes que nacen, se producen, se heredan, se transmiten en una situación de comunidad. Bienes comunes son bienes comunitarios, bienes de las comunidades. Hasta hace poco tiempo, la divisoria entre lo público y lo privado, sobre todo en el avasallamiento que produjeron sobre algunos derechos las visiones más conservadoras o neoliberales, hasta ese momento parecía que lo público y lo privado podían englobar todo. Sin embargo, el desarrollo de Internet trajo otra vez la discusión de que empiezan a circular bienes que en realidad nos corresponden a todos. Si nosotros tuviéramos un sistema de Naciones Unidas que pudiera atender estos intereses que están en juego, no hablaríamos tal vez de bienes comunes y pasaríamos a una instancia de lo público ya en sentido amplio. Tal vez, si uno quiere pensar en algún autor, podría pensar en Kant, ¿no? Que ya pensó estas relaciones a nivel universal. Pero como ese proceso no ocurrió, hay bienes que pertenecen a las diferentes ciudadanías o a las diferentes comunidades que en realidad se comparten a nivel mundial independientemente de lo que quieren los estados. Esos bienes no son públicos plus, en realidad son comunitarios. Nosotros formamos parte de esas comunidades, independientemente de que históricamente ahora estemos divididos en estados-nación con alguna otra frontera. Y esto es así. El oxígeno o las energías renovables o la energía que viene del sol o tal vez el agua y el conocimiento humano, el genoma, todas estas problemáticas responden a la lógica de los bienes comunes. No tienen que ver con una política local en relación a alguna potencia o algún país, ni tampoco tiene que ver con alguna empresa. Tiene que ver con algo que en realidad es de todos en el sentido global. Entonces esta idea de los bienes comunes viene a tratar de resolver o a alumbrar algunas cosas que no tenían una solución directa e inmediata. A lo que voy es que repensar los bienes comunes se volvió también necesario frente al cambio tecnológico, y aquello que les comentaba perfectamente se puede extender a las biotecnologías o las nanotecnologías, estos micromundos, o a la robótica, ¿no? En Argentina va a haber un evento el 11 y el 12 de noviembre en donde se va a discutir qué pasa con los cyborgs. Es un evento en Entre Ríos sobre sociedades digitales.
Y este es un tema que ya está ahora. ¿Qué pasa con el tema de los implantes? ¿O qué pasa con la industria farmacéutica? ¿O con los tratamientos genéticos? ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Eso va a tener propietario? O directamente llamemos a las cosas por su nombre. ¿Qué ocurre con el tratamiento de las semillas aquí en México y también en Argentina? ¿No? Estamos, por ejemplo, basando nuestra agricultura en modelos de negocio de vida que en realidad nace muerta. ¿Cómo es esto? El ciclo de la vida marcaba otra cosa, hace millones de años que es así. Entonces, estas discusiones están puestas acá. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, los dueños de Google, una de las principales empresas de Internet del mundo, si no la más grande, dicen que en realidad el buscador ya, más que un desarrollo de un algoritmo, es ya una inteligencia artificial. Es como que va solo. Y a medida que uno agrega una búsqueda, en realidad el buscador y las bases de datos empiezan a aprender, tienen algoritmos de aprendizaje. Eso ya es una inteligencia artificial, lejos de la discusión de si en realidad teníamos que crear una inteligencia en un laboratorio. La creamos de forma distribuida entre todos nosotros. Sin embargo, esa inteligencia hoy está privatizada. ¿Qué ocurre con las tecnologías digitales? Esta charla, lo que estamos justamente viendo. Entonces, la reconsideración de aquello que es común, comunitario, no es un tema menor, es un tema bien profundo, bien difícil de visualizar. Los bienes, uno los puede entender como todas las formas de valor o de interés o de utilidad o algo que tenga un mérito. Quiero hacerlo bien amplio para que lo puedan entender y utilizar, aplicar en diferentes situaciones. Que tengan protección jurídica real, es decir, positiva, en el derecho positivo, en las leyes actuales, o potencial, es decir, que uno podría decir que ya hoy en día hay que defender los derechos de las generaciones futuras en relación a estas cosas. Acá las interpretaciones de las constituciones o de los tratados internacionales debe ser extensiva. La idea de las tecnologías es avanzar, es como un juego de perspectiva. La tecnología tiene codificado algo de pasado, pero también atiende los intereses del futuro. ¿Cómo funciona en relación a estos temas el derecho? El derecho tiene como un vicio, siempre trabaja sobre lo que ocurrió, se activa una vez que ocurrió algo. Ahora, ¿no podemos activar el derecho para pensar en forma prospectiva? Son nuestros intereses. El derecho de autor debe pasar a esta nueva instancia de pensar a futuro, de desear las regulaciones que nos merecemos, de pensar en una gestión de la cultura más allá de las soluciones industriales. La cultura, ya se sabe, es mucho más rica y diversa que las manifestaciones industriales. Entonces, en mi tesis utilizo esta conceptualización para avanzar hasta última instancia sobre las interpretaciones jurídicas de aquello que es comunitario. Es como una especie de actualización o de reajuste, de adecuación de la parte jurídica a lo que está ocurriendo tecnológicamente. Como deben saber o deben anticipar, me costó mucho llegar a estos resultados. En realidad tampoco son solo míos, sino que tomé cosas de todos lados. Lo primero que uno debe atender es que lo que está en juego es la calidad de los bienes. Luego aparecen las leyes aplicables y el carácter. Es decir, lo primero que aparece es los bienes según su calidad. Y los bienes según su calidad, ¿por qué? Porque no funcionan o no se comportan de la misma manera aquellos bienes que son materiales de aquellos que son intelectuales. Y esto es algo de sentido común porque hace siglos que esto ocurre así. Incluso está impreso en nuestro cuerpo, en nuestra cultura, en las formas de interpretar el mundo. Lo material no es lo intelectual. Entre estas dos instancias hay una retroalimentación infinita. ¿A qué voy con esto? Voy a que las diferentes formas de regular lo material y lo intelectual se dividieron en ramas del derecho completamente distintas. Si alguien leyó algo de lo que estoy tratando de explicar acá, se da cuenta que voy a deconstruir el concepto de propiedad intelectual, que funciona como una especie de oxímoron, una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque los bienes materiales, históricamente, si uno toma la referencia del derecho romano, se regularon a través de lo que llaman derechos reales, y específicamente los bienes materiales se regularon a través de lo que hoy se conoce como el derecho de propiedad, o técnicamente el dominio. ¿Cuáles son las características de este derecho? Bueno, que es un derecho absoluto, que es exclusivo, que es excluyente, que se basa en un hecho muy concreto que es la posesión de la cosa material.
Es decir, este derecho aparece como un derecho perpetuo y se compone de todos estos elementos. Quien es dueño tiene la posibilidad de excluir a los otros, a los terceros, de la relación con un bien. Si yo soy dueño de esta cosa, en realidad puedo excluirlos del uso y goce, de ser titulares de derechos, de siquiera poder interactuar con esta cosa a todos ustedes. Eso es lo que garantiza el derecho de propiedad, tanto sobre cosas inmuebles como cosas muebles. Y se basa en el hecho de la posesión, de tener la cosa para uno mismo. Es decir, el derecho de propiedad no admite, sí admite la cotitularidad o en realidad la copropiedad, pero no admite la simultaneidad en la posesión, cosa que sí admiten otros formatos más bien intelectuales, de los bienes intelectuales y de las obras intelectuales. Es decir, históricamente los bienes intelectuales, ya desde la modernidad o desde el nacimiento de algunas regulaciones, se regularon a través de lo que llaman derechos intelectuales. Estos derechos intelectuales son diversos. Uno acá podría meter el tema de las patentes, el tema de marcas y obviamente el derecho de autor y derecho de copia. Y si uno toma específicamente el derecho de autor y derecho de copia, ¿cuáles son las características que tiene? Bueno, además de dar derechos específicos a los autores y los creadores y a los titulares derivados, en la arquitectura de este derecho, históricamente, también se regularon excepciones y limitaciones patrimoniales. Es decir, no es un derecho absoluto como sí es un derecho absoluto el derecho de propiedad. Y también es una regulación de carácter incluyente. Así como se regulan los derechos de los autores o de los creadores, también se están regulando qué puede y qué no puede hacer el usuario final, aquel que toma las obras en la parte extrema, por ejemplo, en una red distribuida como hoy es Internet. Además, no se basa en un hecho concreto de tener una cosa. Todo esto que yo les estoy diciendo empieza a estar en simultaneidad en cada una de las cabezas de ustedes. Y ustedes lo procesan y piensan lo que quieren. Yo no tengo forma de recuperar aquello que estoy diciendo y lo que ustedes están procesando sobre lo que yo digo. Eso indica que sobre estos bienes intelectuales, sobre estas obras intelectuales, existe un proceso de simultaneidad que no se da sobre las cosas materiales. Con lo cual, las regulaciones son distintas. Cuando uno habla de propiedad intelectual, ¿qué bolsa o qué rejunte de cosas se está haciendo ahí? Cuando uno empieza a separar las cosas, empieza a ver que, bueno, no se comporta todo de la misma manera y que hay algunas cosas que están martilladas, están puestas forzosamente, están martilladas para que en realidad cuadren. Y cuando uno va a interpretar las leyes sobre estos preconceptos, en realidad lo que hace es malinterpretar las cosas. Insisto, nada de lo que yo estoy diciendo se podía interpretar hace 30 o 40 años. El cambio tecnológico produjo que tengamos que actualizar las regulaciones y empezamos a ver dónde están estos intereses en juego, dónde están los actores y a quiénes responden estos intereses. Finalmente, si uno ve la regulación de derecho de autor y derecho de copia, también, igual que por ejemplo las patentes o la mayoría de los derechos intelectuales, lejos de ser perpetuo como el sistema de la propiedad privada, en realidad está limitado en el tiempo. Una cosa material o un inmueble en realidad pasa en términos privados, se hereda, ¿no? Pasa, por ejemplo, del padre al hijo, a su vez al nieto, etc. No vuelve a tocar nunca la instancia pública. En cambio, el derecho de autor y las patentes tienen algo vital, sumamente importante, que atiende cómo realmente se genera valor en el dominio público comunitario. Los autores no crean en el vacío, en la nada, crean a través de una cultura que ya es heredada, que tienen incorporada, utilizan bienes intelectuales que obviamente, como vamos a ver ahora, tienen todos un carácter común. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de que el dominio público común caracteriza la regulación y la hace una regulación incluyente? La hace con una dinámica en donde ya los primeros reguladores atendieron que ni las ideas se iban a proteger, que obviamente los bienes intelectuales tampoco se iban a proteger obras, y que en realidad esta regulación es así porque esta forma de producción de valor responde a una especie de loop, una especie de retroalimentación entre el pasado, el presente y lo que va a venir. Si queremos innovación, si queremos mayor creatividad, si queremos más artistas, nos conviene relajar o contraer la regulación. Este es el punto.
Si tenemos regulaciones absolutamente contraídas que inhiben la posibilidad de que otros puedan copiar y crear más valor intelectual, en realidad estamos acortando la cultura, la estamos confundiendo con las relaciones industriales. En cambio, si pensamos en otro tipo de regulación, tal vez vamos a favorecer la diversidad cultural, la inclusión, etc. A su vez, dijimos que los bienes se caracterizaban por su calidad entre materiales e intelectuales, y a esta diferencia las leyes aplicables habían dado dos corrientes históricas, que justamente son las regulaciones que vimos, que están en muchos puntos contrapuestas. Estamos separando el concepto de la propiedad y de lo intelectual. Es un juego, estamos analizando esto. Y entonces cuando uno entra a ver el carácter que adquieren estos bienes a partir de las diferentes disputas o de las interpretaciones legales o de las disputas interpersonales o de cada vez que alguien reclama administrativo o judicialmente, si uno llega hasta el punto extremo de ver qué relaciones dan, uno entiende que el carácter de los bienes materiales pueden ser privados, obviamente de la propiedad privada, pueden ser públicos, la propiedad de los estados, y puede ser comunitario. Aquello que es comunitario todavía, lo que quedó en las regulaciones, es obviamente la propiedad indígena, que está reconocida en muchas constituciones, y quedan resabios de que también había bienes materiales de carácter común, por ejemplo, en la sociedad conyugal, o por ejemplo en los reglamentos de copropiedad. Pero quedan mínimas expresiones, porque la idea de lo público y lo privado fue comiendo todo este proceso. ¿Por qué? Porque los bienes materiales tienen una lógica específica. La posesión, la regulación, el uso y goce, la no simultaneidad, hicieron que esta categoría de lo comunitario se fuera achicando. Sin embargo, cuando uno pasa del otro lado de la clasificación, ve que los bienes intelectuales responden a otra lógica. Y bueno, la lógica es que todos los bienes intelectuales tienen un carácter común. Por eso las regulaciones de derecho de autor no atienden la regulación de las ideas. Por eso ni siquiera las patentes atienden en última instancia, si no tiene explotación industrial, esa idea. Por eso nosotros tenemos libertad de expresarnos como queremos, como yo estoy expresándome en este momento, como ustedes tienen la posibilidad de pensar y repensar aquello que yo estoy diciendo y lo que leen y lo que se comunican. Y tenemos como sociedad la posibilidad de funcionar de manera distribuida. Cada uno de ustedes puede pensar lo que quiera, tiene libertad de conciencia y a su vez libertad de expresión. Esas fueron las bases de la construcción de las sociedades democráticas que tenemos hoy. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Los bienes intelectuales son justamente la mayor forma de producción de valor, independientemente de que lleguen a ser obras intelectuales. Aquello que intercambiamos a través de una red social, en Facebook, en Twitter, o que en realidad buscamos y compartimos a través de documentos en Google o en un chat o por la telefonía móvil. Aquello que no llega a ser una obra intelectual, ¿vale o no vale? Es lo que más vale. Se están matando por montar plataformas para que los usuarios efectivamente dejen su valor, agreguen valor y creen más valor de forma distribuida. Entonces este punto es clave. Todos los bienes intelectuales tienen un carácter común. Nosotros podemos comunicarnos porque entendemos lo que estamos diciendo. No solo hablamos el mismo lenguaje, sino que nos entendemos. Es de ida y vuelta. En ese sentido, lo común es comunitario. Fíjense que, en realidad, la comunicación tiene la misma raíz que común comunitario. El proceso de comunicación tiene la misma raíz. ¿Qué ocurre con las obras intelectuales? Ocurre que las obras intelectuales, más los bienes que están dentro de estas obras intelectuales, acuérdense que las obras intelectuales eran obras porque estaban en relación a un soporte, que ese soporte podía sí estar alcanzado por la propiedad o por la regulación de los objetos o de las cosas materiales, y de ahí la explicación de la doble regulación. Vemos que las obras, después de la interpretación positiva del derecho de autor, pueden tener un carácter privativo. El autor dice, yo me voy a reservar todos los derechos. Y tengo pleno derecho de hacerlo. Y es justo que lo haga. Pero yo no voy a compartir la obra. Me la quiero reservar en términos del modelo de negocio, de la explotación, o no la quiero compartir. ¿El derecho de autor tiene que habilitar eso? Obviamente. Ni un paso atrás. Es un derecho adquirido personalmente. ¿Por qué debería ser distinto? ¿Está bien que la regulación funcione así? Está perfecto.
Si la hacemos de otra manera, en realidad estamos perdiendo derechos que fuimos adquiriendo históricamente. A su vez, las obras intelectuales tienen un carácter público cuando, por ejemplo, de los ministerios, de las agencias públicas o de todo aquello que está financiado con fondos públicos, ese carácter público o del dominio público tiene que ser directamente disponible, porque los ciudadanos ya pagan sus impuestos. Y no necesariamente tienen que permitir la privatización de esos contenidos, de esas obras. Hay que pensar cómo se va a liberar aquello que nace de lo público y que va a lo privado o a lo comunitario. Entonces acá la categoría de lo público recién ahora empieza a discutirse. Finalmente la categoría de lo común. Yo utilizo el derecho de autor y una licencia que yo mismo puedo escribir ahora, o utilizar la GPL o una licencia Creative Commons o una licencia que se desarrolla acá en el Museo del Chopo, o en alguna repartición mexicana, y utilizo esa licencia ¿para qué? Más que para restringir, para compartir los derechos. ¿Por qué? Porque quiero. ¿El derecho de autor me reconoce esto? Claro. ¿Importan las razones por qué? No, no importa. Yo tengo ese derecho. No hace falta que exprese por qué ni por qué. Ya tengo ese derecho. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás en términos de lo que ya se consiguió y los derechos que tenemos los ciudadanos de forma individual y que si queremos nos asociamos para hacer otra cosa. ¿Se entiende este punto? Me parece que acá hay algo virtuoso en términos de una regulación que se ajustó bastante a los intereses industriales y que hoy debe atender otros intereses. Debe atender los intereses de una lógica en la era digital que involucra a millones de creadores, millones de ciudadanos que tienen ese derecho a copiar, ese derecho a acumular, ese derecho a participar de aquello que se distribuye intelectualmente a nivel mundial. A su vez, el carácter común tiene un carácter abierto o libre en términos de las licencias. La licencia copyleft obviamente es la única libre en términos de que tiene una condición. La libertad no es solo la libertad de elegir, la libertad de escoger. Las libertades tienen condiciones muy claras. Lo abierto se podría utilizar, por ejemplo, alguna de las licencias Creative Commons para ejemplificarlo. Finalmente quiero invitarlos a una parte que me parece que es muy necesaria. Acá viene la parte en donde deseamos que las cosas sean distintas. Militamos políticamente para que las cosas sean distintas. Nos comprometemos ideológica y políticamente para que las cosas sean distintas, sean mejor de lo que son hoy en día. Esto tiene que ver con posiciones personales, tiene que ver con posiciones más bien institucionales, posiciones de partidos políticos y posiciones políticas en relación a las políticas públicas. Pero yo no voy a darles mi opinión. Acá mi opinión está excluida. Yo vengo a transmitirles algo para que podamos pensar, porque de hecho yo termino la charla, van a venir otros y lo vamos a seguir charlando. Y el punto concreto que quiero invitarlos a repensar o a pensar colaborativamente es la diferencia entre acceso o disponibilidad. ¿No se nos está escapando algo en esta diferencia? ¿Y qué rol tiene el concepto de demos? Y lo voy a pasar rápido, porque no es tan importante que lo explique en detalle. Es importante que lo capten y ustedes van a tener su propia interpretación de esto. Fíjense que dije en un momento al principio que no era solo un problema jurídico-político la regulación, ni siquiera era tecnológico, que obviamente el impacto viene por las tecnologías, sino que también hay una cuestión económica, hay una cuestión de las economías que están involucradas en esto. Fíjense que el concepto de acceso se relaciona con una economía de la escasez. Yo te doy acceso porque finalmente debo incluirte de alguna manera, pero en realidad te estoy dando acceso porque vos no podés usar y gozar de forma completa porque se me va a consumir, no hay para todos. Estoy pensando en una lógica en donde lo que quiero compartir está en contradicción. No estoy pensando en una cuestión de simultaneidad como vimos en las regulaciones antes. Entonces, el acceso y la idea de acceso nace vinculado obviamente dentro de una economía capitalista y está reconocido en varios instrumentos internacionales, incluso en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, está reconocido como algo que era muy necesario reconocer. ¿Hay que ir contra el acceso? No, ni un paso atrás, ni un paso atrás. No hay que ir contra lo que ya obtuvimos, hay que ir por más, hay que reconsiderar y adecuar las regulaciones. Lo que estoy queriendo decir es que si el acceso se relaciona con la escasez, es justamente la disponibilidad
lo que se relaciona con la abundancia. Si estamos hablando de bienes abundantes, que en realidad a medida que se comparten, a medida que más circulan, más se enriquecen, son bienes abundantes. Entonces lo que deberíamos estar pensando es en regulaciones que atiendan esta lógica. No tenemos que tratar el derecho de autor o los bienes intelectuales o las diferentes formas de generación de valor como si fueran propiedad. Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes escuchen el concepto de propiedad intelectual, entiendan que hay un conflicto. Algunos ni siquiera saben que este conflicto está. Ustedes ya sí saben. Algunos lo utilizan a propósito y venden gato por liebre. Entonces, si nosotros podemos pensar en términos de diferentes economías, nos damos cuenta que hay una cantidad de bienes intelectuales que a medida que más se comparten, más circulan, más se producen de forma colaborativa, más valor generan. ¿El derecho de autor hoy en día atiende estas lógicas? No. ¿Y no es lo que ocurre en Internet? Yo tendría que pensar que sí, ocurren muchas otras cosas más, pero al menos este punto debe ser atendido. No es un tema menor. Entonces, siguiendo con el argumento, uno puede empezar a pensar en niveles de acceso y de disponibilidad. ¿Y dónde se ubican las políticas o las posiciones o la solución que propone determinado grupo o determinado especialista? Bueno, acá, y les voy a dar un caso rápidamente. En el caso de Google Books, uno ve que Google negoció impropiamente, incorrectamente, tal vez irresponsablemente, con las bibliotecas, donde estaba acumulado el conocimiento literario, científico, cultural, tecnológico de la humanidad. Me quedan pocos minutos. El conocimiento científico, literario de la humanidad, y tiene en sus propios servidores toda esta herencia de la humanidad, en diferentes lenguajes. ¿De dónde surgen los mejores traductores? Empiecen a pensar en la cantidad de usos que el mapa de cómo se produjo el conocimiento y cómo se produjeron las diferentes culturas tiene adentro de los servidores de Google. No está en mi casa, tampoco está acá en el Chopo, ni en ninguna de las casas de ustedes. Y acuérdense cuando les mostré los servidores, ¿alguno sabe dónde están alojados los servidores de Google? Google tiene plena disponibilidad de ese conocimiento científico-tecnológico, de esa cultura, de ese mapa que corresponde a la humanidad. Y nos cambia como usuarios finales un mero acceso, un derecho precario. En el medio lucra. Entonces acá uno tiene que plantearse rápidamente varias cosas, pero solo me voy a quedar con una. Si uno toma, por ejemplo, el buscador de Google, uno ve que el buscador de Google se mete en todas las páginas web que visita, incluso hasta en las redes sociales, en todos lados. Obviamente uno puede inhibir que las arañas de Google entren a buscar la información. Pero cuando uno está buscando adentro de la ventana de Google, en realidad está buscando en la web o está buscando en Internet, por llamarlo de alguna forma genérica. No, está buscando en los propios servidores de Google. Es decir, cada vez que uno busca una palabra, un concepto o algo adentro de Google, o su correo o documentos compartidos, está adentro de los servidores de Google, que es una empresa privada. Es decir, todo ese conocimiento y esa diversidad que produjo la web, en realidad hoy en día está privatizado dentro de los servidores de Google. Entonces otra vez lo mismo. Nosotros teníamos disponibilidad porque la gente quería compartir las cosas. Sin embargo, ahora hay un intermediario privado que lucra con la publicidad de una manera muy ingeniosa, muy poderosa, muy eficiente también, que vende que es una empresa limpia. Entonces, en este punto, la diferencia entre acceso y disponibilidad es clave. Tan clave es que nos genera problemas de escala. Imagínense si todo el conocimiento científico-tecnológico quedara a merced de las corporaciones. Estaríamos trabajando, yo como investigador del CONICET, estaría trabajando directamente para producir un efecto contrario al que quiero producir. Yo quiero producir conocimiento desde la instancia de lo público para beneficiar a las comunidades. Acá sí esta es mi posición personal. ¿Y qué va a ocurrir si, por ejemplo, como política pública, los repositorios institucionales del CONICET o del CONACYT o de cualquier otra institución dejan en acceso abierto todo esto a merced de las grandes corporaciones? Vamos a terminar haciendo trabajo de campo como investigadores
para estas grandes corporaciones. No ocurrirá lo mismo en términos de las culturas, no ocurrirá lo mismo en términos de las obras intelectuales. Con lo cual, la idea del yin y el yang tenía que ver con esto. No es que hay que liberar todo, no es que en realidad hay que restringir todo. Hay que pensar estratégicamente en el problema de las escalas. Algunas cosas se comparten, otras no. Ahora, la regulación me tiene que garantizar que yo tenga la libertad de hacer lo que quiero. Este punto no se negocia. Creo que entienden efectivamente el punto al que... Por eso es una invitación a ver cómo mejoramos la regulación, que siempre hay que mejorarla, y cómo estamos atentos a las formas de regulación que vienen a través de plataformas y tecnologías. Esta vieja cuestión de ¿me conviene esto o no? Tiene que estar más presente que en otros momentos. Entonces, la idea del soporte es clave en términos de la doble regulación. Obviamente define de una manera muy clara el concepto de las obras intelectuales. Pero lo que más importa hoy en día ni siquiera está alcanzado por la regulación de derecho de autor y derecho de copia, sino que en realidad tiene que ver con los bienes intelectuales, con todo aquello que produce valor y que ni siquiera está en la regulación que nos parece que debería controlar esto. Es como que nos falta mucho de analizar y de pensar y repensar para proteger más los derechos que efectivamente tenemos como ciudadanos, que tenemos como cultura, que tenemos como identidad. Los argentinos tenemos que atender esta cuestión, los mexicanos tienen que atender esta cuestión. No es que va a haber una solución a nivel global, compulsiva y represiva que va a resolver esto. Cuando hablaba recién sobre qué ocurre con un paper de investigación que se produce en términos públicos, pero que finalmente termina beneficiando un proceso de privatización o que terminan sacándole más jugo a algunas empresas que directamente las comunidades, o una comunidad o un ciudadano solo. Estoy hablando de esto. Estoy hablando de hay que estar muy atento a si uno está beneficiando procesos de privatización cuando abre o cuando libera o cuando restringe, o está beneficiando procesos de comunización, está beneficiando los procesos de armar comunidades y que ese valor quede adentro o libremente disponible por las comunidades. No es lo mismo. Tomen el caso de Google, pero en realidad tomen el caso de Facebook y de muchas otras empresas. Acá, entre la diferencia que hay entre lo privado y lo comunitario, se escapa cómo nosotros tenemos que tratar estratégicamente la producción de valor en la era digital. Finalmente, esto se aplica tanto a la cultura como al conocimiento, y tiene que ver con algo que me parece que hay que empezar a ver técnicamente. El concepto de soberanía popular, hoy en día, nosotros podemos extenderlo a una soberanía tecnológica popular. Es decir, como política pública y como decisión estratégica de algunas instituciones públicas, debemos atender los intereses del pueblo, debemos atender los intereses de los ciudadanos y de las comunidades. Así como se decide estratégicamente qué software utilizar o qué tecnología utilizar para cuestiones sensibles como una red social, una red donde se comparten datos privados, una red donde se genera valor, así, de la misma manera, hay que empezar a utilizar estratégicamente estos conceptos para ver cómo relacionamos aquella producción tecnológica con la defensa de los intereses nacionales y cómo a su vez esta defensa de intereses nacionales responden a la soberanía popular. El concepto de soberanía tecnológica popular atiende a las tecnologías que benefician a las comunidades, que benefician a los ciudadanos y no solo a las empresas como procesos de privatización. Esto tiene que emerger como una nueva conciencia para poder construir regulaciones obviamente más democráticas. Tiene que ver con los procesos de democratización que nos estamos debiendo. La idea de un laboratorio, la idea de este evento es sentarse a ver qué tenemos que hacer a futuro. No tenemos soluciones inmediatas, eso no existe. La situación es bien problemática, hay mucha tensión, no hay que desatender intereses, pero nos tenemos que dar la posibilidad de sentarnos a dialogar sobre lo que queremos que sea. Y tenemos que militar políticamente esas soluciones. Tenemos que militar en agrupaciones, tenemos que militar en asociaciones, tenemos que contribuir como artistas o como científicos o como ciudadanos rasos, como meros transeúntes a todas estas políticas que atienden nuestros derechos ciudadanos.
La lógica de los bienes comunes, la lógica de aquello que es abundante e infinito, nos tiene que ayudar. Aquello que es de todos y que podemos disponer libremente, nos tiene que ayudar en la construcción de una sociedad más justa, más incluyente y más equitativa. Muchísimas gracias por su atención. Se abren unos 5, bueno, muy pocos minutos para preguntas o para cuestiones. Hola, buenas tardes. Soy Juan Manuel Díaz, estudiante de Relaciones Internacionales por parte de UNAM. Y bueno, la verdad estoy muy interesado al respecto de este tema, me parece un gran trabajo. Y bueno, mi pregunta iría con respecto precisamente a esto que acaba de mencionar al final, la lógica de los bienes comunes que debe ayudar precisamente a la construcción de una sociedad más justa, más democrática. Me preguntaba que, bueno, ¿cómo podría insertarse en toda esta misma lógica actuales procesos de creación popular o comunitaria? En el particular caso de la música, por ejemplo, donde en casos como Brasil, que ha tratado Ronaldo Lemos, es el nombre de este profesor de Brasil, donde de forma comunitaria están creando actualmente nuevas dinámicas, tanto de intercambio comercial del mercado como de creación de estos bienes intelectuales o bienes culturales. En particular me refiero a la creación de nuevos géneros musicales y la distribución de los mismos, donde se han saltado por completo los intermediarios, donde ahora no son grandes empresas las que se dedican a, a transmitir estos bienes, y donde es precisamente a partir de iniciativas populares que ahora las personas comienzan a reproducir en sus propios hogares nuevos contenidos musicales y comienzan a llegar precisamente a partir de esta interacción comunitaria a diferentes partes, podemos decir regiones populares de Brasil. Al respecto yo quería preguntar cómo entonces estos procesos que podrían parecer bastante distintos a través del mundo, los que existen en Brasil, en México, en Angola, por ejemplo, con la producción de ritmos como el kuduro, que mezclan ritmos locales con música popular, ¿cómo podría insertarse en este mismo proceso de inserción en la lógica comunitaria este tipo de muestras populares? Muchas gracias por la pregunta. Leí el caso y conozco de cerca el caso de Tecnobrega. Nosotros estuvimos trabajando con un proyecto que ahora está dentro de bienes comunes que se llamaba Negocios Abiertos, justamente en la misma sintonía. A mí me parece que ese emergente que se ve en Brasil, que se puede ver también en Argentina, aquí en México, muestra algo. Perfectamente lo describiste, donde se evitan algunos intermediarios y aparecen otros, incluso gente que tiene ganas de emprender y de expresarse musicalmente en nuevos géneros y que algo nuevo está apareciendo. Yo creo que en realidad hay que ir un poco más allá. Eso en realidad es consecuencia de una forma de gestión colectiva que en realidad está absolutamente perimida. Si alguien conoce algún proyecto de investigación y desarrollo de I+D de alguna gestora colectiva para incluir la lógica de los bienes comunes o de aquello que se quiere compartir, bueno, que me la diga, porque en realidad esto está anquilosado. Funciona de una determinada manera y cada vez funciona peor. En realidad es como aquellas lógicas en donde quien está en una posición dominante no puede decidir estratégicamente cómo ampliarse o cómo migrar las formas de organización o las formas de bien administrar el valor. Si la gestión colectiva hoy, digo en Argentina, en México, en Brasil, se diera cuenta que debería habilitar estos usos y que hay cosas que circulan libremente porque de hecho la gente ya lo hace, y hay otras cosas que en realidad la gente puede pagar por esto, empezaríamos todos a garantizar de alguna manera un derecho de copia y en realidad garantizar modelos de negocio por el cual se monetiza, se cobra. Pero en realidad estamos lejos porque es como si estuviéramos de forma obtusa pensando siempre en la misma solución. Es casi una estructura neurótica en donde uno se queda caprichosamente pensando lo mismo.
La verdad, yo no sé cómo entra la lógica de los bienes comunes en la gestión colectiva, pero me encantaría desarrollarlo. Y de hecho fui varias veces a hablar con los diferentes representantes de la gestión colectiva, y de hecho acá hay muchos colegas que también han hecho lo mismo, y a mí me encantaría desarrollarlo. Es más, tengo muchas ideas y plataformas, no sé cómo hacerlo, porque no existe, pero ese es el camino, porque incluso hasta me saca una sonrisa. Y me imagino que a vos también. Entonces, ¿cómo construir aquello que queremos? Aquello que, de alguna manera, para llamarlo así, en una estructura más del deseo, nos merecemos. Y nos merecemos que estar incluidos incluso en una música industrializada. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esa cultura industrial no es mi propia cultura. No me jodan. ¿Dónde nací finalmente? ¿Nací en la Argentina? ¿Nací en México? ¿Dónde nací? Si me decís, bueno, mirá, hay cierta música o determinada cuestión que viene de otro país que no coincide, pero es mi folclore. ¿Qué pasa con la música del dominio público y con aquello que en realidad tenemos que tener a la mano para producir más música? Acá Sebastián Lorenzo, bueno, el mismo director, es músico. Saben de esta cuestión. La música, se hace más música compartiéndola. A ver, las expresiones industriales está muy bien que tengan su producción. Y está muy bien el caso de la tecnobrega, pero a mí me preocupa más qué ocurre con la gestión colectiva, que es lo que habilita o deshabilita que uno, en términos legales, pueda hacer todo esto. Porque está bueno lo de las licencias abiertas, libres, pero vamos por el cambio de las regulaciones, por interpretaciones que nos permitan utilizar lo que ya tenemos como derecho y ajustes sobre esa legislación que nos permitan vivir en sociedades más abiertas, como decía antes. ¿Cuánto para experimentar hay en el Museo del Chopo? Muchísimas cosas. Son los colectivos de artistas, no me acuerdo con quién hablaba, me parece con Sebastián Lorenzo, ayer o antes de ayer, que él decía, son los mismos artistas los que no terminan dando solución a estas cosas. Acá, dentro de las asociaciones de gestión colectiva, que fueron muy progresistas en su momento en defender esos intereses, debería haber como un movimiento bastante más aceitado de cuáles son los intereses a defender. ¿Es dinero? Sí, es dinero, pero también es la posibilidad de tener microcréditos y tener muchas soluciones que avancen sobre esta parte que se monetiza o se vuelve más industrial y otra parte que en realidad forma parte de una cultura más abierta. Eso me parece en relación a esta problemática de la música. Soy Sandra Alarcón, soy antropóloga y estoy desarrollando una investigación sobre piratería prácticamente a punto de terminar. Quiero preguntar una cosa y decir por qué la pregunto. Yo creo que en estos tramos que tú presentas, Ariel, están las fugas de la piratería. Digamos, están los foros o los canales por donde respira la piratería, por donde se produce, por donde se distribuye, por donde se consume. Nos haces un planteamiento muy interesante en materia de derechos comunes, privados y públicos. Tenemos encima de eso, de esa concepción del derecho y de esa concepción económica, digamos, de lo que es de quién, el problema de la globalización. Y por eso pregunto el asunto de la piratería, ¿no? La globalización que nos desdibuja fronteras, que nos mueve naciones, que nos mueve a los estados-nación y los va diluyendo o replanteando en una geopolítica muy diferente. Tú hablas, por ejemplo, de los derechos colectivos o comunes de los pueblos indígenas y de repente aparecen casos como la piratería, no voy a decir la marca o la voy a decir Primera Cobalín, ¿no? Utilizando derechos comunes que se están privatizando en objetos de culto prácticamente de los mercados de consumo de nicho, ¿no? Todas estas mascadas y estos adornos que están tomando los diseños y los dibujos de las comunidades indígenas para llevarlos a estos bienes de consumo privilegiado, digamos, o de nicho, ¿no? Y en el caso de la música, en el caso de las películas, en el caso de los libros, también con mucha claridad nos enfrentamos al problema de se está agregando valor en un tramo, pero también
estamos permitiendo fugas de valor por otro. Es el caso de la piratería concretamente. No estoy diciendo con esto que yo soy una defensora o que esté en contra de la piratería. Lo que estoy diciendo es, hay una enorme complejidad en eso que tú planteas, ¿no? Las sociedades globales se están abriendo tanto que ya no sabemos exactamente a dónde está el límite de la nacionalidad, el límite del derecho común, y qué es este asunto de el conocimiento es de todos quiénes y hasta dónde. Un poquito por ahí quisiera que abundaras ayer. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Vaya si es un tema complejo. Ya hace años que lo estoy trabajando y a veces siento que hay muchas más dudas y preguntas y replanteos que certezas al respecto. Pero te lo voy a contestar de forma directa. Incluso, no sé si tan políticamente correcta. Si una empresa como Google copia ilimitadamente todo lo que tiene a su alcance y no es sancionada ni es limitada en su práctica, yo estoy a favor de la piratería. Eso es lo que realmente pienso. Si una empresa como Google, que directamente digitalizó sin derechos todo lo que era el conocimiento de dominio público, pero también de dominio privativo, y que en realidad copia absolutamente todo, y a mí o a cualquiera de ustedes nos van a perseguir porque compartamos música, y bueno, entonces yo estoy a favor de la piratería. Eso es muy claro. Esa asimetría en relación al máximo exponente en términos industriales, en relación a cualquiera de nosotros, hace que en realidad no podamos hablar. Ese es el tema que yo veo. Si en realidad no se persigue a aquellos que efectivamente son piratas, porque no vamos a decir que los ciudadanos son piratas, aquel que puede compartir una obra, que finalmente puede hacer muchas copias todas iguales porque necesita hacerlas, y que finalmente ni siquiera lucra ni afecta económicamente intereses de alguna corporación, ese es pirata. Entonces, yo lo que te diría es, me gustaría reconceptualizar el concepto de pirata. Tiendo a pensar que piratas son los que tienen el parche. Nosotros podemos empezar a hablar de copia más o menos ilegal, copia gris, en todo caso, o ahí como cerca o no de alguna situación ilegal o ilícita, pero no piratería. El concepto de piratería es un concepto ideológico que está justamente montado para ilegalizar nuestras prácticas legítimas. Si a Google no lo persiguen y le permiten hacer lo que realmente hace, todo el tiempo, todo el día, y privatizar, por ejemplo, conocimiento que es de todos nosotros, incluso de la humanidad, ¿y yo por qué me voy a considerar pirata? O en todo caso, te lo digo más directamente como te lo dije antes, estoy a favor de esa piratería distribuida de cada uno de nosotros. Yo tengo derecho a copiar y a acumular y a participar de la distribución equitativa y justa de los bienes intelectuales. O no soy un ser humano. De nosotros como seres humanos tenemos más derecho que las corporaciones. Ahí está puesto el tema, tal vez. Gracias. Mi nombre es Sierva Fuentes. Estoy aquí porque llevo 2 años tratando de diseñar un curso. Me dedico a la formación de profesores sobre el plagio literario. Llevo 2 años dándole vueltas y vueltas y vuelvo a hacer un temario y me regreso. No hallo por dónde. La verdad estoy muy preocupada porque yo les señalaba de cursos de Facebook a los profesores también para que ya estén, ¿no?, dentro de esto. Y le doy la vuelta por todos lados, pero al plagio no he podido de verdad. Llevo 2 años. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo de repente me veo, efectivamente en Google, y citada por el Banco Mundial los artículos que estoy sacando, ¿no? El Banco Mundial. Y mi pregunta es, ¿de parte de quién? ¿No? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me pidió? El esfuerzo que hice durante 5 años de un software, lo vengo a ver en el Banco Mundial. Después digo, ¿qué pasa? Los portales académicos, Portal Académico de Argentina, también, digamos que son las partes más serias, ¿no?, de nuestros gobiernos,
también me veo reflejada, muchas gracias, ¿no? O sea, por esa deferencia, pero pues ¿de parte de quién? ¿Quién les dio permiso? ¿No? Entonces es cuando yo empiezo a preguntarme, ¿por dónde yo inicio esto de plagio en Internet para transmitir esta conciencia a los profesores? Ese es mi trabajo, es de parte de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, y eso es lo que quiero hacer. Estoy realmente preocupada porque llevo 2 años y ya no quiero otro año más. Tengo una pregunta muy rápida. ¿El concepto de plagio lo estás utilizando como copia y te citan, o en realidad estás utilizando como que en realidad copian el trabajo y lo atribuyen a otra persona? No, lo copian y citan. ¿Y citan? Y citan, sí. La cita es completa. ¿Y citan una parte o en realidad citan toda la obra? No, citan partes. Bueno, esa práctica es absolutamente legal. De hecho está dentro de lo que se puede hacer. Uno no puede extender el derecho de autor hacia un derecho absoluto en donde inhibe la posibilidad de que al menos un texto que uno publica en algún sitio al menos no sea enlazado o citado en partes. Eso está reconocido y garantizado a nivel mundial. Distinto es el caso en donde uno no quiere que le copien la obra entera y además lucren comercialmente. Pero también está en Twitter, también lo hacen textual ya, o en los blogs. Sí. Entonces yo te hago una pregunta. Tal vez un poco lo que... Esto daría para charlar, no estoy desestimando tu interés y además tu postura. Pero te hago una pregunta. Si efectivamente nosotros ya no podemos controlar qué ocurre con la copia, ¿no nos conviene más capacitar o educar, que la gente vaya aprendiendo a cómo citar verdaderamente y se utilice de forma distribuida todo el conocimiento, o invitar directamente a la plataforma de la UNAM para que vengan a buscar eso? Y uno se comunica con la gente y dice, no hagan esto, vengan directamente acá, que está disponibilizado. Entonces hay muchas soluciones intermedias, porque tal como funciona hoy la situación, hay una injusticia tremenda en el caso de lo que estoy comentando de Google, y hay pequeñas injusticias en esto. Y no podemos avanzar sobre una solución integral, no te digo mañana, pero dentro de un tiempo que más o menos vaya resolviendo esto. En vez de hablar de acceso, hablamos de algo más abundante y hablamos de un derecho de copia que realmente tiene que citar sus fuentes. Uno puede llevar las obras intelectuales a diferentes soportes y sobre eso hay modelos de negocio y hay responsabilidades públicas o hay diferentes tipos de trabajo que hay que repensar. Un poco eso es lo que vengo a plantearles. Si hay casos, yo también me he encontrado mis trabajos, incluso cosas completas, ¿no? Como copias ilegales y encima situaciones de plagio, en donde en realidad están atribuidas a otra persona. Y muchas veces termino diciendo, y bueno, me molesta no la copia, sino el plagio. Aquel que efectivamente se cita a sí mismo o dice, bueno, esto... en realidad lo escribí yo y lo escribió otra persona, eso me parece deshonesto. Eso sí me parece que tiene que ser combatido, porque en realidad, cuando uno habilita la copia, ¿qué necesidad hay de decir que uno es distinto o que en realidad uno hizo algo que no hizo? Eso me parece injusto. Eso sí hay que atenderlo y me parece que no debe, yo no estoy en contra de combatir el concepto de plagio. Me parece que eso es sumamente deshonesto. Pero te digo, como académico, he visto situaciones atroces, incluso en textos académicos, de nivel, de posgrado y de maestría, como diciendo, qué raro que a este nivel también la gente no cite como corresponde algunas cosas, o en realidad directamente copie y pegue de otros textos, que uno se da cuenta. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Como estamos transmitiendo en vivo el evento y por internet, tenemos unas preguntas en las redes sociales. Entonces, quisiéramos darle también la oportunidad a la gente que nos está viendo a distancia. Comando Armado nos pregunta, ¿cómo se financia un artista si pone a disposición comunitaria su obra en vez de negociar con un modelo de privatización? Los modelos comunitarios no necesariamente excluyen la publicidad, por ejemplo, ni tampoco excluyen la posibilidad de cobrar una entrada
algún evento o a tocar una banda en público, o en realidad a financiarse parte del desarrollo de las obras a través de la venta de algún soporte, alguna remera, algún souvenir, o directamente habilitar esta instancia que no aparece, que hace años que se necesita, que es una gestión colectiva que atienda todo lo que se está produciendo en Internet y que no deje solamente en manos privadas que resuelvan empresarialmente cómo se monetiza o cómo se lucra con la circulación de estas obras intelectuales. Es decir, no hay una respuesta concreta, pero vamos camino a eso. Así como en algún momento los artistas fundaron gestoras colectivas, hoy en día hay que unirse y generar otras formas para que los artistas puedan seguir produciendo sus obras o para que en realidad puedan producir sus obras y sentirse contentos con cobrar dinero por esa utilización de las obras. Ahora, el sistema actual en realidad está perimido. Lo que hay que hacer es trabajar sobre esto. Insisto, y creo que ya también para cerrar, ni un paso atrás en términos de lo que históricamente se consiguió. No es que hay que abolir el derecho a autor, ni loco. Quien diga que hay que abolir el derecho a autor está diciendo algo que es criminal. El derecho a autor es algo que nosotros tenemos garantizado como seres humanos. Que en realidad haya expresiones en donde se favorezca la privatización o se favorezcan procesos donde se confunde incluso hasta intencionadamente o malintencionadamente el concepto de la propiedad, se generen relaciones artificiales o de escasez, etcétera, etcétera, que es lo que vemos todo el tiempo, incluso haya instituciones corruptas e ineficientes sobre las que no te decís, sí, está todo bien, yo también lo veo. Ahora, yo quiero un derecho a autor y derecho de copia mucho mejor. Quiero en realidad elevar el nivel de acceso a un derecho de copia para empezar a trabajar sobre la idea de economías de la abundancia y liberar de alguna manera estos bienes intelectuales en beneficio de las comunidades. Garantizar desde lo público también estas instancias de producción de valor comunitario. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos en 5 minutos con la mesa redonda, los invitamos a tejer